¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Gracias por estar con nosotros nuevamente en la plataforma digital equipate.live. Gracias a todos por su apoyo, gracias por suscribirse, por seguirnos en las redes sociales, gracias por las ofrendas que envían algunos de ustedes. Muchas gracias, el Señor les bendiga y les multiplique para seguir trabajando en esta plataforma. Pues vamos a empezar, hermanos, nuestra cuarta plática acerca del capítulo 2 de Hebreos, que hemos estado tratando este tema titulado No sea que nos deslicemos. Tenemos que atender con diligencia, como nos dice este capítulo 2 de Hebreos, estas cosas que hemos aprendido, porque esto es lo que nos va a dar el fundamento, nos va a dar la base para nuestra convicción como hijos de Dios, cristianos, que estamos con una certeza de fe. Así es que vamos a orar, hermanos, y empezamos el tema número 4, titulado El gran sacerdocio de Cristo. Es un tema precioso, les va a encantar y yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por permitirnos compartir, Señor, y que mucha gente pueda conocer, Señor, estas verdades, estos conceptos que son tan fundamentales para arraigar nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Oramos para que tú nos guíes a toda verdad y esto pueda ser de bendición para todos nosotros. Gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues entonces, tema número 4, hermanos. Hablamos acerca de este capítulo 2 de Hebreos, en el que hemos estado encontrando algunos temas muy interesantes, ¿verdad? Son temas esenciales para poder formar una base sólida de nuestra fe como hijos de Dios. Hablamos acerca, en primer lugar, en la primera plática, de no descuidar una salvación tan grande, una responsabilidad que tenemos como cristianos. No descuidar una salvación tan grande. Hablamos en el segundo tema de que todas las cosas están sujetas al Señor, todo ha sido sujetado bajo su autoridad, aunque pareciera que todo está fuera de control, Dios sigue teniendo nuestras vidas y nuestro destino en sus manos. Todo está bajo su autoridad. En el tercer tema vimos lo que ganó para nosotros el dolor del amor de Jesús en una dimensión que nosotros no podemos entender. No podemos entender la dimensión del amor de Dios, pero sí lo podemos creer por medio de la fe. Ahora vamos al cuarto y último tema que nos presenta este capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y esto se refiere, hermanos, al sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. A partir de ahí vamos a leer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, hermanos, aquí tenemos que entender estos versículos. Por supuesto, no son fáciles de leer, no son fáciles de entender. Es un lenguaje un poquito complicado, pero por eso la recomendación con la que empieza esta serie de mensajes en el capítulo 2 es: tenemos que atender con mucha diligencia estos asuntos, estos temas. Requiere del esfuerzo mental de nuestro intelecto, de no distraernos, de poner atención. Eso es diligencia, ¿verdad? Ponerle mucha atención a lo que estamos hablando. ¿Por qué es importante entender lo que significa el sacerdocio
de Cristo. Es una expresión que dentro de la vida cristiana y en las predicaciones y en los estudios bíblicos la escuchamos mucho. Y al igual que los otros tres temas anteriores, hermanos, el comprender lo que significa realmente el sacerdocio de Cristo para nosotros nos va a ayudar a poner un fundamento más sólido a nuestra fe. Ese es el propósito de estos mensajes. Poner un fundamento sólido en nuestra certeza, en nuestra certidumbre de fe. Más adelante, el libro de Hebreos en el capítulo 4, más adelantito 2 capítulos, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Muchos de ustedes lo tienen subrayado en su Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A todos los cristianos nos motiva mucho este versículo 16. Todos queremos, anhelamos y deseamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero hermanos, para que esta promesa se active en nosotros, debemos de entender primero lo que significa el sacerdocio de Cristo. Las promesas de Dios se tienen que entender completas. Promesa y pacto, promesa y enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros? Muchas veces nos vemos en nuestras cargas, nos vemos con nuestras tribulaciones, nos vemos como arrinconados esperando a que Dios haga algo. Pero Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya venció y ahora nos manda a nosotros a que tomemos las armas de nuestra milicia y conquistemos la tierra que ya nos fue entregada por el sacrificio de Cristo. Pero no podemos, hermanos, vivir de manera pasiva. No podemos estar pasivos. No va a suceder esto de manera automática. La victoria no va a venir sin luchar. No va a venir sin cansarnos, sin fatigarnos. Los ángeles no van a venir a luchar por nosotros. Es nuestra guerra. Por eso es tan importante entender que ahora tenemos un gran sumo sacerdote, porque por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos que entender esto. Es nuestra guerra. El Señor ya la ganó, sí. Las cosas todavía no las vemos todas sujetas a Él. Puede ser, pero ya están sujetas a Él, aunque nuestros ojos físicos no lo vean. Todas las cosas están bajo su autoridad y Él ya ganó la batalla. Al final de la historia ya está escrita. Nosotros ya ganamos la batalla. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero muchas veces el cristiano se siente así arrinconado. Pensamos que no vamos a salir del problema. Pensamos que no vamos a salir de la crisis. Pensamos que ese tiempo de tribulación no va a terminar y nos acobardamos. Hermanos, el Señor nos ha mandado a pelear nuestra batalla. No dijo que iba a ser fácil. Jamás lo prometió. Para poder entender este fundamento de nuestra fe, debemos de conocer primero el antecedente del sacerdocio en la Biblia. La palabra sacerdote significa un mediador ante Dios. Significa que alguien se ocupa de perdonar nuestros pecados delante de Dios. De expiar es la palabra correcta, que significa cubrir nuestros pecados. Eso significa la expiación, cubrir nuestros pecados. Cuando el Señor formó al hombre y tenía comunión con ellos en el huerto del Edén antes del pecado, no había necesidad de un sacerdote, ya que al no haber pecado en ellos, su comunión con Dios era directa. En el capítulo 3 de Génesis leemos toda la historia del diálogo que sostiene Dios
con Adán y con Eva, ahí en el huerto. Pero al entrar el pecado en ellos, fueron expulsados de la presencia de Dios, como dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al ser arrojados, hermanos, Adán y Eva, y nosotros también por ahí de paso, de la presencia de Dios, hubo necesidad de empezar el camino de los sacrificios para poder tener cierta comunión con Dios. De esa manera, los patriarcas antes y después de Noé es que mantienen esa relación y el conocimiento de Dios a través de los sacrificios. Pero es necesario hacer pactos a través de un sacerdote mediador. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos 3 pactos sacerdotales, cada uno con un significado especial. Vamos a verlos para entender el sacerdocio de Cristo. Pero vuelvo a insistir en esto, hermanos, por favor, atención. Atención, tenemos que atender con diligencia estos temas. Por favor, no te desconectes, no digas, uy, lo que el pastor está hablando está muy complicado, yo no lo entiendo, eso es muy profundo, eso no es para mí, yo quiero algo más ligerito, yo quiero algo nada más que me haga sentir bien, que me haga sentir contento, que oren por mí. Y no, 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 eso no es la fe, así no funciona la fe. La fe se tiene que cimentar. La fe se tiene que arraigar. La fe tiene que venir a través de que nuestra mente está llena del conocimiento de Dios, y eso baja nuestra fe y eso es lo que nos da la fortaleza para poder enfrentar el mundo. Así es que, hermanos, atendamos con diligencia estos conceptos que vamos a hablar para que no nos deslicemos de nuestra convicción de fe. 3 pactos sacerdotales en la Biblia, muy importantes, que tenemos que conocer y tenemos que entender. El primero es el pacto de fe. El pacto de fe es cuando llegamos a la historia de Abraham, donde se establece un pacto para establecer un pueblo para Dios, la nación de Israel, el primer pueblo de Dios. En este pacto aparece por primera vez en la Biblia una figura sacerdotal, que no solamente era sacerdote, sino también era un rey. Vamos a ver el antecedente histórico, bíblico. ¿Qué es lo que sucedió? Dios ya le había hablado a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, 12, versículo 1. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este es el contexto histórico. Estamos en el pacto de fe. Dios le promete a Abraham que va a establecer una nación a partir de él. Un pueblo grande, lleno de bendición de parte de Dios, creado para bendecir. Y Abraham se fue, obedeció, cogió a su esposa, su sobrino, y salieron. Pasaron muchos años. Años, hermano. Años. Repite conmigo esta palabra. Años. La fe no nace en una maceta de la noche a la mañana. La fe no se consigue con una oración. La fe no se consigue con que pases al altar el domingo después del culto. Está bien que pases, pero ahí no se consigue la fe. Ahí no te va a crecer la fe. La fe pasaron muchos años. ¿Pasaron cómo? Caminando, recibiendo señales de parte de Dios. No fue fácil llegar a la tierra de Canaán, pero la bendición de Dios iba con él en todo momento. La promesa iba con él. Sus ganados se multiplicaron en ese tiempo. Se separó de su sobrino. Es bendecido en gran manera, aunque todavía él no tenía
hijos. El pacto, el pacto todavía no se cumplía. Pasaban los años. Abraham se hacía más viejito. Salió de 75 y los años seguían corriendo. Abraham no veía el cumplimiento de la promesa. En medio de todo esto se desata una guerra. Y en esa guerra su sobrino es secuestrado. Y Abraham tiene que armar un ejército de sus criados y de la gente que trabajaba con él. Y se va a la guerra contra varias naciones que se habían unido. No fue una guerra sencilla. No fue fácil. Abraham tuvo que armarse, tuvo que hacer una estrategia de guerra, tuvo que arriesgarse y entrar en combate. ¿Escuchaste esto, hermano? Déjame repetírtelo. Abraham tuvo que armarse con su gente, poco más de 300 gentes. Tuvo que hacer una estrategia de guerra. ¿Cómo vamos a ir a rescatar a mi sobrino? Tuvo que arriesgarse a entrar al campo enemigo y tuvo que empuñar sus armas para poder entrar en combate. No fue fácil. No fue fácil. Pero Dios iba con él en todo momento. Por supuesto que tuvo temor. Por supuesto que tuvo dudas, pero había una fe que en medio de cada situación difícil que enfrentó, iba creciendo en su interior cada vez más. Mientras veía cómo Dios lo iba respaldando, su fe iba creciendo momento a momento. Y entonces, después de la victoria, después de haber ganado a estos reyes, no antes, después de la victoria, después de la guerra, viene el momento del encuentro con el gran sacerdote. Génesis 14:17 dice: cuando volvía de la guerra de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El pacto de fe, mis amados hermanos, el pacto de fe se activa y entra la primera figura sacerdotal en la historia bíblica, Melquisedec, rey de Salem, que significa paz, y era la ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén, la ciudad de David, el centro de adoración más importante del mundo. No solamente era rey Melquisedec, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces suceden dos cosas muy importantes. Ojo, atención, cuidado aquí. En este pacto de fe, Melquisedec sacó pan y vino. ¿A qué le suena esto, hermanos? ¿A qué le suena esto? Un rey, un sacerdote, pan, una copa de vino. Y sobre todo esto, además, una palabra directa de bendición. ¿A qué le suena esto? Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia coinciden que Melquisedec era Jesús mismo, una encarnación profética, una teofanía de lo que cientos de años después sería el ministerio sacerdotal de Cristo. En este punto de la historia, hermanos, se está sellando el primer pacto, el pacto de fe, con un hombre llamado Abraham, del cual se establecería un pueblo, el pueblo de la promesa, del cual descendería el Mesías. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham a este momento tan especial, a este momento de encuentro sacerdotal?
Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermanos, pero no era un asunto de dinero. Era un acto de fe, de adoración ante el gran y único rey y sacerdote del Dios Altísimo, Jesús, el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, pero para poder acercarnos a este trono, primero tenemos que tener fe. Y esa fe, como les dije, no nace en una maceta de un día para otro. Esa fe se conquista, esa fe se pelea por ella, esa fe de la que nuestro sacerdote ya abrió el camino a través de su muerte en la cruz. Pero ahora nosotros tenemos que caminar en esa fe. Y estamos en medio de guerras espirituales, estamos en medio de tribulaciones, vemos muerte a nuestro alrededor, estamos llenos de dudas, sentimos temores. Es cierto, pero siempre en plena certidumbre de fe, de que pase lo que pase, suceda lo que sucede en esta vida, al final de cada jornada, al final de cada prueba, el mismo Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo saldrá a nuestro encuentro a darnos una palabra de bendición. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Después de cada victoria, hermanos, que tenemos, el Señor nos bendice. El Señor nos da una palabra de bendición. Siempre va a haber una palabra de bendición cuando activamos el pacto de la fe, primeramente. El segundo pacto que tenemos que entender para comprender el sacerdocio de Cristo es el pacto llamado de la redención. Seguimos con la historia bíblica. Abraham tuvo una gran descendencia y como le fue profetizado por Dios, su pueblo vivió también un periodo de 400 años muy difíciles, siendo esclavos de una nación extranjera. Pero después de ese periodo de tiempo, cuando ya la nación se había multiplicado de solamente un puñado de 40 personas a más de 2 millones de personas que vivían en esclavitud, tiene que entrar en acción y tiene que venir un segundo pacto. Y al igual que Abraham, que tuvo que salir de Ur de los Caldeos solamente con su esposa y su sobrino para ir a la tierra de Canaán, ahora le toca a un hombre llamado Moisés sacar de Egipto a esos 2 millones de personas para regresar nuevamente a la tierra de Canaán. Una jornada nuevamente. Ya pasaron muchísimos años, hace más de 500 años que se murió Abraham y ahora tienen que empezar otra jornada. Al igual que Abraham, tienen que enfrentar muchas dificultades. Faraón no los deja ir, entonces tienen que venir las 10 plagas de manera sobrenatural hasta que la muerte de los primogénitos de Egipto abre las puertas de la libertad. Pero todavía tienen que atravesar por muchas situaciones difíciles. Escúchalo, por favor. A pesar de que ya tenían la promesa, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que Dios ya les había dicho que los iba a llevar a la tierra de Canaán nuevamente, tienen que enfrentar situaciones difíciles. Hambre, cansancio, enemigos, guerras. 40 años caminando a través de un desierto hostil. No fue fácil, no era un día de campo. Confiaban en Dios. Pero la duda, el temor, la rebelión estaban presentes cada día entre ellos. Así es la vida del cristiano también. No era fácil para nadie caminar a donde no sabían a dónde se dirigían. Depender de que cayera el pan del cielo sin tener la seguridad de que mañana habría provisión para sus familias, para sus hijos. No era fácil. Tenían temor de las tribus enemigas alrededor que los rodeaban, pero habían llegado
hasta este punto a partir del primer pacto hecho con su antepasado llamado Abraham, el pacto de fe. De ahí habían partido. Y ese pacto les mantenía con la certeza de que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir, a pesar de lo que sus ojos físicos estaban viendo. La bendición sacerdotal de Melquisedec sobre Abraham seguía vigente sobre sus descendientes, a pesar de que hacía ya más de 500 años que Abraham había muerto. Sin embargo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, estaban listos para recibir el segundo pacto, el pacto de la redención, por la ley que se iba a cumplir a través del sacerdocio de Aarón. Vayan conmigo a Éxodo 28, ahí en el Antiguo Testamento. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Pacto de redención sobre el pacto de fe. Atendamos con diligencia esto. La función del sacerdote Aarón era la de mediar entre Dios y el pueblo, ofrecer sacrificios de animales, rociar la sangre sobre el altar para poder ser perdonados de todos sus pecados. El pueblo tenía que venir para que el sacerdote intercediera por ellos. Un sacerdocio que sería una sombra de lo que sería nuevamente el sacerdocio perfecto de Cristo. Y aquí volvemos a ver las mismas figuras, pongan mucha atención. Tenemos un pueblo. En el primer pacto era Abraham, su esposa y su sobrino, 3 personas. Ahora tenemos un pueblo de 2 millones de habitantes. Con Abraham había un sacerdote que era Melquisedec. Ahora en este pacto tenemos un sacerdote que es Aarón. Y también tenemos una bendición muy especial. Número 6. Capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Una bendición. Al igual que en el encuentro de Abraham, hermanos, con Melquisedec, los mismos elementos. Ahora vemos la reacción del pueblo después de recibir el pacto de redención. En Génesis leímos: y Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora se confirma el pacto de redención y dice Éxodo 35:21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y aretes, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras,
pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se trataba de dinero, no se trataba de la ofrenda solamente, se trataba de la respuesta de un pueblo agradecido, se trataba de la respuesta de un pueblo que entendía y conocía la dimensión de lo que estaba sucediendo en ese momento con ellos, hermanos. Esta es la dimensión de fe. Ay, es que en nuestra iglesia solamente piden dinero. Ay, es que en nuestra iglesia todo se trata de dinero. Es que tu mente solamente está en el dinero. No se trata de dinero. No se trata de manipular y sacar dinero nada más. Pero si tu corazón te estimuló, si estás viendo que hay un pacto de fe sellado con Dios, después hay un pacto de redención, haz lo que tengas que hacer. Para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hermanos, necesitamos entrar primero por el pacto de fe. Después tenemos que entrar por el pacto de redención. Ya no de animales, sino por el que fue cubierto por el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces entramos al tercer pacto, el pacto de la eternidad. Primer pacto, el pacto de fe con Abraham. Hay un sacerdote, hay un rey y hay una bendición muy especial. Segundo pacto, el pacto de redención. Hay un sacerdote, hay un rey, Jehová de los ejércitos, y hay una bendición sacerdotal también. Entramos al tercer pacto, el pacto de la eternidad, el sacerdocio eterno de Cristo. El sacerdocio eterno de Cristo. Una vez que murió por nosotros, una vez que cumplió el pacto de redención, una vez y para siempre, entonces toma su lugar como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Hebreos 4:15 nuevamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Atendamos con diligencia este concepto. Atención, porque cerramos el círculo de este ministerio sacerdotal que empezó desde Abraham. Desde Abraham. Fíjate lo que dice el mismo escritor de Hebreos más adelante. En el capítulo 6, Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Dios, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado Abraham con paciencia, subraya esa palabra en tu Biblia. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahí se termina todo. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que no iba a cambiar, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, dos cosas que no cambian por nada, en esas dos cosas tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Escúchalo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se cierra el círculo. Melquisedec, empezamos con Melquisedec, Aarón, Cristo. Se cierra el círculo. Dice que tenemos dos cosas inmutables que no cambian. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, la promesa de Dios de la vida eterna. La promesa de Dios de la vida eterna. Y la segunda es el eterno sacerdocio de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Esas dos cosas no cambian. Atiende con diligencia, por favor, este concepto. Afina tus sentidos. Afina tu entendimiento. Dos cosas inmutables en la eternidad de Dios. Dos cosas que no cambian, no han cambiado a lo largo de los siglos y no van a cambiar por toda la eternidad. Pase lo que pase, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, estas dos cosas no van a cambiar jamás. La promesa de Dios de la vida eterna. Porque todo aquel que creyere en Él será salvo. Esa es la promesa a la que nos tenemos que aferrar. Es que mis ojos ven otra cosa. Es que mis emociones sienten otra cosa. La promesa de Dios de la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa de Dios de la vida eterna y el eterno sacerdocio de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Dos cosas que no van a cambiar, hermanos. Dos cosas que no van a cambiar jamás, pase lo que pase. Son dos cosas que jamás van a poder ser removidas, pero tienen que estar arraigadas en nuestro corazón. Les dije al principio que a veces en medio de las luchas, a veces en medio de las tentaciones diarias, nos queremos aferrar a las promesas de Dios y al ver que todas las cosas no están sujetas a Dios como nosotros quisiéramos, entonces nos deslizamos, nos desanimamos y nos apartamos. Esto es muy común en mucha gente que empieza en el camino de Dios. Pero la victoria final, hermanos, es para los que logran creer en estos fundamentos. En estos fundamentos. Número uno, no debemos descuidar ni tener en poco una salvación tan grande. Número dos, aunque veamos con nuestros ojos físicos que todas las cosas no están sujetas a Jesucristo todavía, tenemos que seguir creyendo esperanza contra esperanza. Saber que por mucho que suframos, en tercer lugar, que por mucho que padezcamos en este mundo, nuestro dolor no es comparable al dolor que sufrió Jesús a causa de su amor por cada uno de nosotros. Creer que tenemos, hermanos, un gran sumo sacerdote, en cuarto lugar, que puede entender a la perfección todas nuestras luchas y aflicciones y que estará intercediendo por nosotros día y noche delante del Padre, aunque no lo veamos. No va a ser fácil el camino, hermanos. No va a ser fácil. Habrá guerras, habrá tribulaciones, habrá momentos de duda, habrá momentos de temor, pero también habrá victorias. Y también habrá gozo en nuestros corazones. Y también veremos su mano de manera sobrenatural muchísimas veces sobre nosotros y sobre nuestros hijos y nuestras generaciones si nos esforzamos y somos valientes. Por la noche durará el lloro
y a la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo 35. Si atendemos con diligencia, hermanos, estos principios, entonces ahora sí. Entonces así agárrate de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora sí, agárrate de la promesa sobre el pacto de fe, sobre el pacto de redención, sobre el pacto del sacerdocio de Cristo. Ahora sí, agárrate de la promesa. Y venga lo que venga, y venga lo que venga, tú estarás seguro y confiado de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero es necesario, mis amados hermanos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y hemos oído muchas cosas. Hemos oído mucha palabra. No hay pretexto para deslizarnos. No hay pretexto para decir es que yo no entendí, es que yo no supe, hermanos. Atendamos con diligencia todas estas cosas. El gran rey David entendió estos principios. Aún así, aún sin conocer todavía a Jesús, por supuesto, todavía no llegaba. Aún así, David entendió estos principios. Por eso pudo escribir: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David vivía bajo un pacto de fe. David vivía bajo un pacto de redención permanente. Aunque Cristo todavía no moría por él, aunque Cristo todavía no cumplía su sacerdocio, él sabía que tenía un intercesor en los cielos que estaba velando por él de día y de noche. David lo sabía. Ahora para nosotros es una seguridad, una certeza. Para nosotros ya no es una promesa, para nosotros es una realidad. Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo resucitó de la tumba, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué no salimos a pelear? ¿Por qué no salimos a conquistar nuestra tierra? ¿Por qué no salimos a hacer la gran comisión que el Señor nos mandó? ¿Qué nos está deteniendo? Tenemos el pacto de fe. Tenemos el pacto de redención. Tenemos el pacto del sacerdocio de Cristo. ¿Qué más necesitas para vencer en tu vida espiritual? ¿Qué más necesitas para vencer y ser más que vencedor en tu vida como hijo de Dios, en tu vida cristiana? ¿Qué más necesitamos? Cada quien decide cómo vivir. Cada quien de nosotros hemos escuchado todos estos principios, todos estos conceptos. Cada quien tome su decisión. ¿Cómo vas a vivir? ¿Como las palmeras de Israel, que se podían doblar con el viento, pero nunca se quebraban porque tenían una raíz muy profunda? ¿O quieres vivir como los arbustitos del desierto que no tienen raíz y el primer viento se zafan y andan rodando secos por todos lados? Cada quien decide cómo quiere vivir. Josué se lo dijo al pueblo después de que repartieron la tierra: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si quieres servir a los dioses de los amorreos que sirvieron tus padres del otro lado del Jordán, está bien, vete. Si quieres vivir ese tipo de vida. Pero yo y mi casa, yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová en un pacto de fe, bajo un pacto de redención y bajo un pacto del sacerdocio de Cristo, bajo un pacto sacerdotal. Voy a enfrentar luchas, sí. Voy a enfrentar guerras muy fuertes, sí. Me voy a ver en medio de tribulaciones, sí. Me voy a ver en medio del dolor, de la enfermedad, de la muerte, sí. Sí. Sí voy a estar ahí en medio. Los vientos contrarios van a rugir en contra de mí, sí.
Sí, pero he puesto mi esperanza en Jehová, el Dios de mi salvación. He puesto mi confianza en el Señor. Y suceda lo que suceda, mi fe no se mueve. Mi fe permanece intacta, porque hay dos cosas que no cambian por toda la eternidad: la promesa de Dios de la vida eterna y el eterno sacerdocio de Cristo. Cada vez que enfrento una prueba, recuerdo que tengo un sacerdote que está intercediendo por mí. Y quizás la prueba, la lucha, el peregrinar dure años, quizás toda mi vida, pero al final, la victoria es mía. Al final, mi sumo sacerdote me va a recibir. Al final, la palabra de bendición va a ser para mí. Al final, voy a escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco, en esas pequeñas tribulaciones y pruebas y dolor, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el sacerdocio de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de esta historia bíblica podemos entender este concepto tan importante y de tan vital importancia para la vida de cada cristiano. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y no solamente compadecerse, sino llevarnos de victoria en victoria y de gozo en gozo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese hermoso y precioso sacerdote. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque todo está sujeto a ti, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. Y gracias, Señor, porque por el dolor que padeciste, nosotros fuimos sanados. Y gracias, Señor. Gracias por nuestro sumo sacerdote, a través del cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, bendigo tu nombre. Gracias por este tema hermoso que nos diste en este capítulo 2 de Hebreos. Bendigo, Señor, a cada persona que lo ha escuchado. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu y con nuestro sumo sacerdote sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar fielmente aquí viendo estas pláticas. Compártanlas, por favor, para que puedan llegar a más personas. Y si Dios permite, aquí nos vemos la próxima semana. Que el Señor esté con ustedes.